Puñales por la espalda de entre los muertos. Relato. Ciela Gracchi. El cementerio de San Ezequiel no figuraba en los mapas modernos. No porque hubiera desaparecido, sino porque nadie quería recordarlo. Las lápidas estaban torcidas como dientes podridos, y una neblina espesa flotaba a ras del suelo incluso en pleno mediodía. Los ancianos del pueblo decían que ahí no descansaban los muertos. Esperaban. Tomás regresó una noche, impulsado por una culpa que lo apuñalaba desde adentro. Años atrás había traicionado a 3 hombres durante una excavación clandestina. Huyó dejándolos atrapados bajo tierra cuando el suelo colapsó. Sus gritos aún lo despertaban en sueños. Nunca hubo cuerpos. Nunca hubo entierros. Solo silencio. Esa noche, al cruzar la reja oxidada del cementerio, sintió un frío antinatural recorrerle la espalda, como la hoja de un cuchillo acariciando la piel antes de hundirse. Las sombras comenzaron a estirarse. No eran sombras normales. Se alargaban más allá de sus dueños, reptaban por las lápidas, se desprendían del suelo y flotaban como velos negros. Entre ellas surgieron entidades suspendidas en el aire, figuras humanoides sin rostro, con extremidades desproporcionadas y torsos abiertos como heridas que nunca cicatrizaron. «Nos dejaste morir», susurraron al unísono, con voces que parecían brotar desde la tierra misma. Tomás retrocedió, pero algo invisible lo empujó hacia adelante. Entonces lo sintió. El primer puñal. No fue físico. Fue un recuerdo afilado clavándose en su espalda, la imagen del corriendo, dejando atrás a sus compañeros mientras la tierra los sepultaba vivos. Las entidades comenzaron a girar a su alrededor. De sus sombras emergieron cuchillas negras, formadas de oscuridad pura. No cortaban carne, cortaban el alma. Uno a uno, los puñales se hundieron en su espalda. Cada estocada traía consigo una traición distinta, la mentira, la cobardía, el abandono. Tomás gritó, pero su voz fue absorbida por la neblina. El suelo se abrió bajo sus pies y manos cadavéricas emergieron, sujetándolo con fuerza imposible. De las tumbas abiertas surgieron los muertos que nunca fueron enterrados. Sus cuerpos estaban incompletos, sus ojos colgaban como péndulos rotos, y de sus espaldas sobresalían cuchillos oxidados, los mismos que ahora se desprendían y flotaban hacia Tomás. «Así se siente», dijeron. «Morir por la espalda». Las sombras se alargaron hasta cubrir el cielo. Las entidades flotantes clavaron el último puñal, no en su cuerpo, sino en su reflejo, arrancándole el último rastro de humanidad. Al amanecer, el cementerio volvió a su quietud habitual. Los habitantes del pueblo encontraron una nueva lápida esa mañana. No tenía nombre. Solo una inscripción tallada con manos que no eran humanas. «Aquí yace quien creyó que los muertos olvidan». Desde entonces, quienes pasan cerca de San Ezequiel juran sentir un pinchazo repentino en la espalda. Como si algo, desde el otro lado, estuviera probando el filo antes de atacar. Nadie reclamó la nueva lápida del cementerio de San Ezequiel. No aparecía en los registros parroquiales ni en los archivos municipales. Sin embargo, cada amanecer estaba un poco más cerca de la reja, como si durante la noche alguien, o algo, la empujara desde dentro. Los sobrevivientes. Fueron 5 los que vieron algo y lograron huir con vida, al menos al principio. Rosa Montalvo, rezadora del pueblo, fue la primera. Aseguró haber visto sombras caminando en sentido contrario a la luz, proyectándose antes de que sus dueños aparecieran. Dijo que una de ellas se le despegó de los pies y le susurró al oído. Él no fue el último. Desde entonces, Rosa dormía sentada, con la espalda pegada a la pared. Murió días después, sentada igual, con la expresión congelada de quien sintió un dolor imposible. No tenía heridas. Solo una marca oscura en forma de cuchillo dibujada bajo la piel. Efraín y Mateo, 2 hermanos sepultureros, fueron testigos de algo aún peor. La noche del entierro anónimo escucharon pasos dentro de las tumbas cerradas. Al abrir una, encontraron puñales oxidados clavados en los ataúdes desde adentro, como si los muertos hubieran intentado escapar apuñalando la madera. Esa noche, las sombras del cementerio crecieron tanto que alcanzaron el pueblo. Las entidades flotantes. Los testigos coincidían en lo mismo, figuras suspendidas en el aire, balanceándose lentamente, como ahorcados invisibles. No tocaban el suelo.
Donde flotaban, el frío se volvía punzante y las luces se apagaban una a una. Tenían espaldas abiertas, y de esas cavidades surgían cuchillas negras, vivas, temblorosas, buscando a quien clavarse. No atacaban de frente. Siempre esperaban el momento en que la víctima se daba la vuelta. La traición que despierta a los muertos. El sacerdote del pueblo, padre Anselmo, reunió a los sobrevivientes restantes. Lucía, una joven que había perdido a su padre en la excavación clandestina. Don Hilario, el antiguo capataz que sabía la verdad. Y Mateo, el último sepulturero con vida. Fue Lucía quien lo reveló todo. No es venganza, dijo con voz temblorosa. Es castigo compartido. Los muertos regresan cuando la traición no fue confesada. En ese momento, las paredes de la iglesia comenzaron a proyectar sombras que no pertenecían a nadie. Los bancos crujieron. Desde el altar emergió una figura flotante, con el rostro cubierto por tierra y gusanos. Todos sabían, dijo la entidad. Y todos callaron. Los puñales comenzaron a manifestarse en las espaldas de los vivos, invisibles al principio, pero cada vez más pesados. Don Hilario cayó de rodillas, sintiendo como algo lo atravesaba lentamente desde atrás. Mateo logró huir, pero dejó un rastro de sangre negra que se desvanecía al tocar el suelo. Testigos marcados. Los pocos que escaparon del pueblo cuentan hoy historias similares. Sombras que los siguen incluso al mediodía. Cuchillos reflejados en espejos que no existen en la habitación. Susurros detrás de la espalda, contando pecados que nunca dijeron en voz alta. Dicen que los muertos no caminan hacia adelante. Caminan justo detrás. Y que cuando sientes un escalofrío repentino en la espalda, no es frío. Es el filo. Probando dónde entrar. El pueblo de San Ezequiel fue evacuado en silencio. No hubo comunicados oficiales ni explicaciones. Simplemente, una madrugada, hombres con linternas cubiertas y rostros pálidos marcaron las casas con una cruz negra invertida. A los sobrevivientes se les ordenó no mirar atrás. Pero las sombras sí los siguieron. La expansión de la maldición. Los testigos comenzaron a reunirse en lugares distantes, hospitales, carreteras, iglesias abandonadas. Todos compartían la misma sensación, algo caminaba justo detrás de ellos, sincronizando los pasos, respirando cuando ellos respiraban. Las sombras ya no pertenecían a cuerpos. Se deslizaban por las paredes, subían por los techos, crecían al caer la noche, formando siluetas con cuchillos incrustados en la espalda. Los médicos no encontraban heridas, pero los pacientes gritaban al sentir estocadas invisibles que los doblaban de dolor. En radiografías aparecían formas alargadas, como hojas de metal oscuro atravesando la columna, que desaparecían al repetir el estudio. El manuscrito del traidor. Mateo, el último sepulturero, encontró refugio en un monasterio en ruinas. Allí descubrió un manuscrito sellado con cera negra, el libro del último aliento. El texto narraba una antigua condena. Cuando un hombre traiciona y deja morir a otro por la espalda, los muertos aprenden el camino de regreso. No atacan de frente, porque el miedo vive detrás. El libro advertía que, una vez despertadas, las sombras buscaban testigos silenciosos, no solo culpables. Quien vio y calló era marcado. Quien escuchó y negó, también. Las entidades mayores. Las entidades flotantes comenzaron a cambiar. Ya no eran figuras humanas incompletas. Se elevaron más alto, oscureciendo el cielo, con múltiples sombras colgando de ellas como raíces. Cada sombra terminaba en un puñal vivo, palpitante. Eran llamadas los portadores del filo. Donde aparecían, las luces explotaban y el aire se llenaba de susurros confesando traiciones que jamás ocurrieron, o que aún no habían sido cometidas. La noche de los testigos. Lucía fue la última en comprenderlo todo. La maldición no buscaba venganza individual. Buscaba equilibrio. Reunió a los testigos restantes en una carretera desierta. Planeaban un ritual de confesión pública, pero antes de comenzar, las sombras se alargaron hasta cubrir el asfalto. Los portadores descendieron lentamente, flotando sobre ellos. Uno a uno, los testigos sintieron el peso del pasado clavándose en la espalda. Algunos confesaron.
Otros gritaron mentiras. Los puñales decidieron. Mateo fue atravesado sin sangre. Cayó de rodillas, con la mirada vacía. Lucía sobrevivió, pero algo quedó incompleto. El mundo marcado. Días después, en ciudades lejanas, la gente comenzó a sentirlo. Un frío repentino en la espalda, una punzada breve, una sombra que no correspondía. Los noticieros hablaron de estrés colectivo. Las iglesias comenzaron a llenarse. Los cementerios dejaron de ser lugares silenciosos. Porque los muertos habían aprendido algo nuevo. No necesitaban salir de la tierra. Bastaba compararse detrás de los vivos. Y desde entonces, cada traición, por pequeña que fuera, dejaba una sombra más larga. Una sombra con filo. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Cuando las sombras comenzaron a aparecer incluso a pleno sol, las órdenes cambiaron. Ya no se trataba de huir. Había que intentar cerrar lo que jamás debió abrirse. Lucía fue llevada a un lugar que no figuraba en ningún mapa, una cripta subterránea construida antes de la fundación del país. Allí se reunía la congregación del umbral, un grupo de sacerdotes, médiums y penitentes marcados en la espalda por cuchillas invisibles. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados con uñas humanas. En el centro, un círculo de ceniza mezclada con tierra de cementerio y sangre seca. El ritual tenía un solo objetivo: forzar a los muertos a mirar de frente. Pero los textos advertían algo aterrador. Si el muerto mira al vivo a los ojos, el mundo se parte. Si sigue mirando por la espalda, el mundo se desangra lentamente. El primer ritual, la confesión absoluta. Reunieron a 12 testigos supervivientes. Cada uno debía confesar una traición real frente a un espejo negro. Al hacerlo, la sombra debía desprenderse y ser clavada al suelo con un puñal bendecido. Funcionó. Por segundos. Las sombras se retorcieron, chillaron sin boca, y luego se multiplicaron. Donde había una, aparecieron 3. Los puñales se quebraron como vidrio viejo. Uno de los testigos fue atravesado de golpe, su espalda arqueándose como si algo enorme hubiera empujado desde dentro. Murió sonriendo, como si hubiera comprendido algo demasiado tarde. El segundo ritual, el cuerpo ausente. El manuscrito exigía un sacrificio, un culpable sin cuerpo. Alguien responsable cuya muerte nunca fue confirmada. Invocaron el nombre de Tomás. El aire se volvió espeso. El suelo comenzó a latir. Una figura emergió flotando, con la espalda abierta como una flor negra. No era Tomás, era lo que quedó de él. No cerraron la herida, dijo la cosa. La alimentaron. Las sombras se arrodillaron ante esa presencia. Los portadores del filo descendieron como lluvia oscura. El ritual fue declarado fallido. La noche sin espaldas. El fracaso trajo consecuencias inmediatas. Durante una noche entera, nadie pudo darse la vuelta. Quienes lo intentaron sintieron el puñal entrar limpio, preciso, definitivo. Calles enteras quedaron llenas de cuerpos rígidos, con la mirada fija al frente y la espalda intacta. Las sombras caminaban solas, arrastrando cuchillos largos como lanzas. La verdad revelada. Lucía comprendió el error final. Los rituales no fallaban por falta de fe. Fallaban porque los muertos no querían descansar. Querían ser recordados en el acto de la traición, una y otra vez. El mundo no estaba siendo castigado. Estaba siendo educado. El último presagio. Antes de huir, Lucía vio como la sombra de un niño se alargaba más que su cuerpo, sosteniendo un pequeño puñal. La maldición ya no necesitaba cementerios. Ni rituales. Ni culpables reales.
Solo necesitaba espaldas. El último amanecer llegó sin sol. El cielo amaneció cubierto por una sombra inmóvil, tan densa que parecía una herida abierta suspendida sobre la tierra. No era noche ni día. Era la espalda del mundo, expuesta. El colapso. Las ciudades dejaron de funcionar al mismo tiempo. Los vehículos se detuvieron en medio de las calles. Los aviones cayeron como aves sin alas cuando los pilotos sintieron el filo atravesándoles la espalda en pleno vuelo. No hubo explosiones. Solo cuerpos inmóviles, mirando siempre hacia adelante. Las sombras ya no seguían a las personas. Las precedían. Caminaban delante de ellas, obligándolas a avanzar sin mirar atrás, sin detenerse, sin huir. Quien intentaba girar el cuello sentía el puñal entrar con una precisión misericordiosa. Los cementerios se abrieron como bocas hambrientas. De ellos emergieron los portadores del filo mayores, entidades colosales, flotando sobre las ciudades, con miles de sombras colgando como raíces negras. Cada raíz terminaba en una cuchilla viva. El aire susurraba confesiones. No importaba si eran reales. El filo no distinguía verdad de mentira. La última caminante. Lucía avanzó entre multitudes silenciosas. Todos caminaban en la misma dirección, guiados por sombras que no les pertenecían. El suelo estaba cubierto de marcas de arrastre, como si el mundo hubiera sido apuñalado repetidas veces. Comprendió la verdad final. El castigo no era la muerte. El castigo era no poder elegir cómo morir. En el horizonte, una figura inmensa se alzó por encima de las sombras. El custodio del dorso, la entidad suprema del filo. No tenía rostro. Su espalda era un abismo del que emergían infinitos puñales, forjados con recuerdos de traición, cobardía y silencio humano. El mundo aprendió a vivir de espaldas, retumbó su voz sin boca. Ahora aprenderá a morir igual. El último intento. Lucía se detuvo. Por primera vez, alguien decidió girarse. No para huir. No para luchar. Para mirar lo que siempre estuvo detrás. El dolor fue absoluto. No hubo sangre. No hubo grito. El puñal no la mató de inmediato. Le mostró todo, cada traición humana desde el inicio de los tiempos, cada silencio cómplice, cada abandono. Lucía cayó, pero sonrió. Porque al girarse, algo ocurrió. El mundo se detuvo un segundo. Un solo segundo. Suficiente para que el custodio del dorso inclinara su forma imposible, curioso, y entonces comprendiera demasiado tarde. El mundo no se rompió por el filo. Se rompió por atreverse a mirar. Después. No hubo sobrevivientes que contaran la historia. Solo quedó una leyenda escrita en muros, espejos y espaldas. No temas a los muertos. Teme lo que hiciste cuando estaban vivos. Porque ellos siempre regresan. Por la espalda. Y si alguna vez sientes un escalofrío repentino, no mires atrás. El mundo ya aprendió lo que ocurre. Cuando lo haces.